Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Gabriela Mistral, la poeta que conquistó al mundo. Buen día, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Gabriela Mistral. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando a escuchar este programa. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañera de cabina Yadira por ayudarme el día de hoy y a Viendo.net por permitir esta transmisión. Y antes de pasar con el tema de hoy, quiero agradecerles por elegir este canal dentro de muchos otros como medio de culturización. La Luciérnaga Artística es un programa que se transmite todos los miércoles a las 8:30 de la mañana, horario Ciudad de México, a través de las plataformas de Viendo.net. Si ustedes me están viendo en vivo, les pido por favor que le den like al video, que me manden un saludo o un comentario para poder tener un registro de quiénes son mis escuchas y también para poder mandarles un saludo muy especial más adelante dentro del programa. Pero si ustedes me están viendo en la repetición a través de mi canal de YouTube, les pido igualmente que me den un like, que se suscriban, que me escriban un comentario haciéndome saber qué les pareció el tema de hoy. Y bueno, espero que podamos coincidir en vivo alguna vez. Me encantará saludarles en tiempo real. Los links para entrar a las transmisiones en vivo los encuentran en la descripción. Hoy les hablaré de una mujer a la que hay todo que agradecerle y nada que reprocharle. Una escritora que puso la literatura latinoamericana en la mira mundial. Gabriela Mistral fue una maestra rural también, fue pedagoga, fue activista, fue pensadora, también fue diplomática. Es una mujer que me provoca mucho cuestionarme la vida y nuestra existencia dentro de ella. Somos tan insignificantes en la historia de la Tierra, ya ni se diga en la historia del universo. Sin embargo, dentro de esta pequeña historia de la humanidad que tenemos y dentro de la milimétrica esfera que es el siglo XX, encontramos la vida y obra de esta increíble mujer. Habemos tantas personas que pasamos por la vida en blanco y negro y Gabriela Mistral pasó por aquí llena de colores intensos. Gabriela vivió pobreza, vivió desigualdad, injusticia, discriminación. Vivió guerra, tragedias, desamor y sin embargo nunca dejó su vocación de su servicio a la educación, a los niños, a los analfabetas, al derecho de las mujeres, a los indígenas también los ayudaba y luchaba por ellos y siempre luchó por los menos desfavorecidos, por los más desfavorecidos, perdón. Su nombre real era Lucila Godoy Alcayaga y nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, un pequeño pueblito en el valle de Elqui, al norte de Chile. Y bueno, en realidad Gabriela Mistral nació ahí, pero ella creció en una casona rural llamada Montegrande, entre montañas, viñedos, cielos estrellados y estos paisajes del valle que eran tan secos pero a la vez tan luminosos, crearon esta alma poética que sería representativa en Gabriela Mistral en sus poesías y más en las que eran referentes a la naturaleza. Su infancia fue humilde y fue difícil. Su padre, Juan Jerónimo Godoy, era también un maestro y un poeta aficionado, pero que abandonó a su familia cuando Gabriela tenía apenas 3 años.
Y bueno, su mamá fue una costurera que sacó adelante a sus hijas con mucho trabajo dentro de un ambiente muy pobre. Gabriela vivió rodeada de fuertes mujeres, trabajadoras, valientes y con una naturaleza salvaje que también sería parte esencial de su poesía. Gabriela desde muy niña desarrolló una habilidad y una sensibilidad para la escritura y para la lectura. No tuvo una educación formal completa. Ella dejó de estudiar a los 13 años debido a unos conflictos y roces que tuvo ahí con una profesora y también debido a pues las carencias económicas. Sin embargo, esto nunca detuvo a Gabriela Mistral. Ella fue una autodidacta empedernida, nunca dejó de leer, leía todo lo que podía y también escribía desde niña. A los 15 años, Gabriela ya era una maestra rural, inició como ayudante en una escuela y poco después sus textos ya empezarían a circular en periódicos y en revistas del norte de Chile. Y también fue por esta época en la que comenzó a utilizar su seudónimo Gabriela Mistral en honor a un poeta italiano llamado Gabriel D'Annunzio y a Mistral, que es por el francés Frédéric Mistral, ganador del Premio Nobel en 1904. Por eso es que Gabriela decide llamarse así. Y bueno, su conciencia desde muy niña le dijo y le llamó la atención, le puso ahí una alerta de cosas, por ejemplo, como que las mujeres no teníamos por qué vivir una vida triste y miserable, una vida que no queríamos al lado de un hombre que ni siquiera amábamos por el simple hecho de ganar una dote y que tampoco era para ellas muchas de las veces, era para el marido, ¿no? Entonces, Gabriela se empezaba a cuestionar todo esto y también se empezó a cuestionar las dificultades que tenían los sectores más bajos de la población para poder educarse. Esto básicamente era imposible en ese tiempo y todo eso fue lo que ella se empezó a preguntar, ella empezó a observar y así es como empieza a nacer la Gabriela Mistral que poco a poco iremos conociendo dentro de este programa. Hablar de toda la vida de Gabriela Mistral en 25 minutos sería un reto imposible. Hay mucha información, muchos datos de su vida que son importantes, que son relevantes, pero por eso he decidido que la conozcamos a través de sus textos. Yo creo que es una forma muy profunda, limpia y también honesta de conocerla, ya que no les puedo contar todo lo que hay de datos sobre su vida, pero sí podemos acercarnos hacia ella desde este lugar que también es muy interesante y que también me alienta a que ustedes escuchen sus textos, a lo mejor alguna palabra les resuena, algo les gusta, a lo mejor algo les llega al corazón, a su memoria, a sus entrañas y a partir de ahí quieren conocer un poquito más de Gabriela Mistral. Lo que sí les digo es que fue una mujer que fue una luchadora incansable, su vida no fue fácil, fue una guerrera constante, siempre vivió contracorriente, luchando por ideas que hoy en día todavía siguen en contienda, que todavía no hemos logrado ganar la batalla como mujeres y como sectores bajos de una población que no estamos dentro de los círculos de poder mundiales. Y bueno, también me gustaría situar a Gabriela dentro de una línea del tiempo, relacionándola con otros personajes que también hemos, algunos mencionado aquí dentro de la Luciérnaga Artística en otros episodios. Por ejemplo, Gabriela trabajó de la mano con José Vasconcelos aquí en México. De hecho, fue una de sus épocas más felices porque trabajó en las reformas educativas, que era algo que le competía, que le gustaba y también seguía escribiendo. Gabriela siempre fue una escritora activa, nunca fue una escritora de escritorio. Ella siempre estaba escribiendo mientras vivía sus experiencias. Ella escribía en su cama normalmente con una mesita mientras leía y se acordaba de algo y lo escribía atrás o en los pies de página de los libros y después por ahí andaba buscando dónde había escrito qué cosa para poder formar sus poemas. Ella era sumamente exigente y revisaba una y otra vez todo lo que escribía. También fue amiga, por ejemplo, de la francesa Marie Curie
y también fue maestra del poeta famosísimo Pablo Neruda, que después ganaría también un premio Nobel de literatura. Esto se los digo para que empecemos a posicionar a Gabriela Mistral dentro del tiempo, de la historia y del mundo, ¿no? A mí me parece muy importante que hagamos estas relaciones porque así es más fácil que se quede también dentro de nuestro imaginario y dentro de nuestros referentes. Gabriela Mistral publicó 4 libros en su vida, todos de poesía. Sin embargo, a lo largo de toda su trayectoria podemos encontrar ensayos, cartas, artículos, y lo que haremos hoy es que leeremos pequeños fragmentos de cada uno de sus libros, de estos 4 libros. Los vamos a leer en orden cronológico para que también yo pueda irles metiendo por ahí algunos datos de su vida que fueron importantes. El primer texto que vamos a leer es parte de su primer libro llamado Desolación y publicado en 1922. Gabriela escribió estos poemas en una etapa marcada por dolor, por soledad, por angustia, también por preguntas existenciales que se tenía, preguntas religiosas y bueno, por las vivencias que había tenido en su vida en este tiempo. Por ejemplo, sufrió una desilusión amorosa que para ella fue muy importante y muy dolorosa con Romelio Ureta, que era un hombre que le había prometido casarse con ella, que le había prometido amor eterno y al final decidió irse con otra mujer. Y bueno, tiempo después, Gabriela se entera de que Romelio se suicida y hay personas que dicen que Romelio guardaba una carta en su saco para Gabriela. Entonces, todo esto sumado con su trabajo como maestra rural y su creciente vocación humanista que iba cada día más en progreso, ella fue que escribe este libro lleno de poesías pues desgarradoras pero también luminosas. Así que vamos a leer la primera que se llama Interrogaciones y habla sobre el suicidio, sobre las personas que se suicidan. Dice así. ¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas? Un cuajo entre la boca, las 2 sienes vaciadas, las lunas de los ojos albas y engrandecidas, hacia un ancla invisible las manos orientadas. ¿O tú llegas después que los hombres se han ido y les bajas el párpado sobre el ojo cegado, acomodas las vísceras sin dolor y sin ruido y entrecruzas las manos sobre el pecho callado? El rosal que los vivos riegan sobre su huesa, ¿no le pintas a sus rosas unas formas de heridas? ¿No tienes acre el dolor, siniestra la belleza y las frondas menguadas de serpientes tejidas? Y responde, Señor, cuando se fuga el alma por la mojada puerta de las largas heridas, ¿entra en la zona tuya, hendiendo el aire en calma, o se oye un crepitar de alas enloquecidas? Angosto cerco lívido se aprieta en torno suyo. El éter es un campo de monstruos florecidos. En el pavor no se aciertan ni con el nombre tuyo. O lo gritan y sigue tu corazón dormido. No hay un rayo de sol que los alcance un día. No hay agua que los lave de sus estigmas rojos. Para ellos solamente queda tu entraña fría, sordo tu oído fino y apretados tus ojos. Tal el hombre asegura, por error o malicia. Mas yo, que te he gustado como un vino, Señor, mientras los otros siguen llamándote justicia. No te llamaré nunca otra cosa que amor. Yo sé que como el hombre fue siempre zarpa dura, la catarata, vértigo, aspereza, la sierra, tú eres el vaso donde se esponjan de dulzura los nectarios de todos los huertos de la tierra. Este fue el poema de Gabriela Mistral llamado Interrogaciones, y como escuchan es un poema en el que se preguntan muchas cosas que le pasan a las personas cuando se suicidan, cómo vivirán después de haberlo hecho. Son preguntas existenciales muy profundas, dolorosas, pero bueno, también muy luminosas. Después, este poema es obviamente relacionado con el suicidio de que se entera de su ex amante
Y después de esta relación que tuvo con Romelio, tuvo otra relación como a distancia a través de cartas con el escritor chileno Manuel Magallanes, que también fue una desilusión para Gabriela porque él estaba casado y en realidad sus intenciones nunca fueron dejar a su esposa. Sin embargo, se escribía cartas románticas con Gabriela y fue una especie de amor platónico, pero que también pues le dolió mucho a Gabriela Mistral, y después de estos dos amores ya no se tiene certeza de ningún otro en su vida. Después tenemos el libro Ternura, que es publicado en 1924, y en esta etapa Gabriela ya había viajado por América y ya estaba comenzando a colaborar con José Vasconcelos en México. Y este libro reúne poemas sumamente maternales que van direccionados hacia los niños, hacia la preocupación que tenía Gabriela Mistral por los niños que eran de escasos recursos y que eran abandonados. Y bueno, incluso hasta los niños que podían ser de sectores más privilegiados, pero a la gente en general no le importaban las infancias, y menos las infancias pobres. Así que Gabriela escribe en uno de estos poemas, en su libro de ternura, encontramos uno que se llama Piecitos y que también es muy famoso en Chile. Las escuelas normalmente hacen que sus alumnos niños reciten estos poemas. Es como un poema muy conocido para ellos allá en Chile. Y bueno, se los voy a leer porque es un poema muy hermoso. Se llama Piecitos y dice así: Piecitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y cómo no os cubren, Dios mío? Piecitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis, que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos. Piecitos de niño, dos joyitas sufrientes, cómo pasan sin veros las gentes. Bueno, si ustedes escuchan una vez más este poema, habla sobre esta preocupación de los niños que son invisibles. Me gusta mucho el final que dice, ¿cómo pasan sin veros las gentes? Porque al final los niños, y más los niños que vivían en un ambiente rural, eran totalmente invisibles. Después viene su libro Tala, escrito en 1938. Este libro es como su obra capital. Para Gabriela Mistral fue un libro del que realmente se sintió orgullosa, que ella quiso publicar con una gran satisfacción. Les digo, Gabriela Mistral era sumamente autoexigente con su poesía, sin embargo, este libro la llenaba de orgullo. Y aquí lo que hace ella es que pone una visión más americanista. Les recuerdo que José Vasconcelos también tenía esta visión americanista de juntar a toda Latinoamérica en una misma educación, por ejemplo. Y Gabriela Mistral también de cierta forma compartía esta ideología americanista. Y aquí ella deja de cantar solamente como persona chilena y empieza a escribir y a cantar como una persona que es latinoamericana. Y esto es lo más rescatable de este libro. Y además fue utilizado para recaudar fondos a favor de los niños víctimas de la Guerra Civil Española. Y les voy a leer este poema que se llama Sol del Trópico, que también ya no habla sobre, por ejemplo, el pasado, que hablaba sobre el suicidio o sobre los niños desprotegidos. Este habla sobre naturaleza y dice así: Sol de los incas, sol de los mayas, maduro sol americano, sol en que mayas y quichés reconocieron y adoraron, y en el que viejos aymares como el ámbar fueron quemados. Faisán rojo cuando levantas y cuando medias, faisán blanco, sol pintador y tatuador de casta de hombre y de leopardo, sol de montañas y de valles, de los abismos y los llanos, Rafael de las marchas nuestras, labrel de oro de nuestros pasos,
por toda tierra y todo mar, santo y seña de mis hermanos. Si nos perdemos, que nos busquen en unos limos abrazados, donde existe el árbol de pan y padece el árbol del bálsamo. Gabriela Mistral aquí nos muestra su profundo amor hacia la naturaleza. Después viene la muerte de Jin Jin, que es en 1943. Jin Jin fue su hijo adoptivo, que fue hijo de su hermano, que él no pudo cuidar y se lo entrega a Gabriela Mistral, y Gabriela lo recibe con la condición de que nunca lo vaya a reconocer o se lo vaya a reclamar. Esta fue un suceso profundamente doloroso para Gabriela Mistral, aunque Jin Jin dijo en una carta: querida mamá, creo que mejor hago en abandonar las cosas como están, no he sabido vencer, espero que en otro mundo exista más felicidad, cariñosamente tu Jin Jin, un abrazo a la palma. Esta carta que deja su hijo adoptivo Jin Jin nos deja ver que las cosas no tienen que ver con Gabriela Mistral, algo él no pudo vencer, siempre será un misterio, pero Gabriela Mistral sufrió mucho con esta pérdida porque lo amaba profundamente. En una carta a Eduardo Frei Montalva, que después fue el presidente de Chile, le dice: ay, amigo mío, de este destrozo íntimo yo no podré rehacerme. Él era el aroma y, sin metáfora, la llama dulce de mi vida. Después de la muerte de Jin Jin, Gabriela recibe el Premio Nobel de Literatura en 1945 en Estocolmo, el 10 de diciembre. Y bueno, la Academia Sueca dijo: para rendir homenaje a la rica literatura iberoamericana, es que hoy nos dirigimos muy especialmente a su reina, la poetisa de desolación que se ha convertido en la gran cantante del dolor y la maternidad. Para que se den una idea, este mismo año ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina el descubrimiento de la penicilina. Y cuando Gabriela Mistral ganó el Premio Nobel de Literatura, ella irónicamente todavía no podía votar en Chile. Ella creía que Chile alguna vez iba a tener una presidenta y eso sucedió hasta el 2006. Y Gabriela Mistral decía que debíamos votar por las mujeres porque si seguíamos votando por hombres, las mujeres íbamos a quedar relegadas. Y bueno, su último libro se llama Lagar y fue publicado en 1954. Es su obra más madura. Ahí habla sobre muerte, guerra, religión, soledad. Y hay un poema ahí que se llama Último Árbol. Y les voy a leer solo un pedacito porque ya me estoy quedando corta de tiempo. Este dice: esta solita greca que me dieron en naciente, lo que va de mi costado a mi costado de fuego, lo que corre de mi frente a mis pies calenturientos, esta isla de mi sangre, esta parvedad de reino. Este solo es el principio del poema Último Árbol de Gabriela Mistral. Y bueno, como se dan cuenta, ella escribió de temas muy diversos, no podemos encasillarla como una poeta doliente, ni como una poeta de la naturaleza, ni de los niños. Su obra es muy vasta y además después de su muerte se encontraron alrededor de más de 400 poemas inéditos que, bueno, se sumarían a los 300 y tantos que ya teníamos de su obra. Así que su legado es muy extenso y bueno, Gabriela Mistral es una autora muy noble y espero con estos pequeños fragmentos haberles despertado curiosidad para seguir leyendo y que hayan entendido de dónde nació, por qué se hizo tan importante y por qué su legado es tan importante y fuerte en la literatura universal. Ha llegado el momento de la despedida. Les agradezco mucho a las personas que se quedaron hasta este momento del programa. Les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube como Lucía Mejido y ahí les subo también contenido cultural un poquito más corto, de aproximadamente de 1 minuto. Si les gustó el programa, si conocen a alguien que le interese la vida de Gabriela Mistral o que le puede interesar, compartan por favor este episodio y bueno, los veo el próximo miércoles con más contenido cultural. Hasta pronto. Miércoles, 8:30 de la mañana.
Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Gabriela Mistral, la poeta que conquistó al mundo.